Buen día. Hemos estado cantando un buen rato y comenzaron con una canción que no me acuerdo qué canción fue, pero que habla como que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor Jesucristo. No me acuerdo muy bien cómo decía esa canción, pero algo así era el tema. Y el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, y allí habla a la iglesia todo lo que tiene en Cristo por voluntad de Dios, según su beneplácito que Él se había propuesto en sí mismo, dice que toda esa riqueza, palabra que se repite en Efesios, las riquezas de su gracia, toda esa abundancia que Dios nos ha dado, esa abundancia espiritual, dice que el propósito es para que seamos para alabanza de su gloria. Y vuelve a decir para alabanza de su gloria. Y vuelve a decir allí para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo en Jesucristo. Y me gustaría, para que pongamos nuestros ojos en Él, para que admiremos su persona, para que le amemos y para que le adoremos, leer un pasaje en Marcos capítulo número 9, versículo número 2. Marcos 9, 2. ¿Está? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: a Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Y sea tenido en nada. Y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Me llamó la atención esa frase: y sea
tenido en nada. Y cuando pensamos en esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo qué contradicción? Aquel que es el todo sea tenido en nada. En este mismo pasaje vemos lo que dice Colosenses, que en Él habita toda plenitud. Él es el todo. Y en este mismo pasaje vemos que allí se les apareció, cuando se transfigura el Señor allí en la montaña, se les apareció Moisés y Elías, la ley y los profetas, representando todo el Antiguo Testamento, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, que todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Es decir, como decía Moody, si pinchamos la Biblia en cualquier parte, sale sangre, habla de Jesucristo. Por lo tanto, el tema total de la palabra de Dios es Jesucristo. Él es el todo de la Biblia. Pero no solamente Él es el todo de la Biblia. Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el todo de la creación. Él es Dios. Y todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Y no solamente fue creado por Él, sino que todas las cosas subsisten hasta este mismo momento gracias a Él. No habría creación, no existiría nada si no fuese por Él. No se sostendría nada, no seguiría existiendo nada si no fuese por Él. Él es el todo de la creación. Él es el todo. Pero también no solamente es el todo como creador, sino que Él es el todo de la redención, de la salvación. No habría salvación sin Jesucristo. La Biblia dice, este Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquella gran multitud que sale allí en Apocalipsis capítulo número 7, que adorará ante el trono de Dios y ante el trono del Cordero, dirán, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y todos se postrarán, rostro a tierra, y dirán, amén. La salvación desde una punta hasta la otra pertenece al Señor Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el todo. Él es el todo, porque Él es Dios. Todo se lo debemos a Él. Nada existiría sin Él. Pero aquel que es el todo, viéndonos a cada uno de nosotros que habíamos pecado, que nuestros pecados nos habían alejado de Dios, que nuestros pecados nos llevaban a una eternidad lejos de Él, en un lago que arde con fuego y azufre, donde el tormento nunca se apaga, se acaba, nos amó sin merecerlo, como hemos cantado. Nos amó según su beneplácito, sin tener ningún motivo para amarnos. Y aquel Dios sublime, grande, aquel que es el todo, tomó un cuerpo humano, naciendo de la Virgen María, creció como todos nosotros, pero sin pecado, y antes de ir a la cruz dijo, el Hijo del Hombre va a ser tenido en nada. ¿Fue tenido en nada?
cuando en toda la pasión de Él, cuando le dieron cachetadas, cuando le golpearon con piñas el rostro, cuando pusieron esa corona de espinas en la cabeza y le golpeaban con una caña, cuando se burlaban de Él, cuando lo azotaban, cuando le escupían en la cara, cuando lo clavaron allí en la cruz, cuando movían despectivamente la cabeza, fue tenido nada. Pero fue tenido en nada por su propia voluntad. Porque dice la Biblia, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue voluntario. Nadie me quita la vida, dice en Juan 10. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Fue voluntario. Él se dejó que lo tuviesen en nada. Y a aquella gente le trató teniéndole en nada. Es más, fue tal la hazaña, fue tal el maltrato, fue tal como trataron de humillarle a aquella gente, que proféticamente en el Salmo capítulo número 22, él dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así es como él se sentía ante esa burla cuando fue tenido en nada. Y cuando pensamos que aquel que es el todo, por alguien que no es nada, como yo, como cada uno de nosotros, que estuviese dispuesto a ser tenido en nada por amor de nosotros, nos asombra ese amor. Pero Colosenses dice que Él es el todo en todos, en Colosenses 3:11. ¿Por qué Él es el todo? Porque dice la Biblia, siguiendo allí lo que dice Filipenses, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el todo ahora, está por encima de todo, porque dice Efesios que, y eso de que descendió, y eso de que subió, ¿qué es sino que primero había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. Jesucristo, que se humilló a sí mismo y que bajó hasta allá, lo más bajo, hasta donde yo y cada uno de nosotros estábamos, para levantarnos de allí, ahora es el que está por encima de todo. Y es más, ¿para qué? Para que todo lo tengamos en Él. La Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siendo el todo, fue tenido en nada, para que ahora yo, para que ahora usted lo tenga todo en Él. Y nos acordamos de las palabras del apóstol Pablo cuando dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, el todo, se hizo pobre, fue tenido en nada, para que nosotros o vosotros, por su pobreza,
fueseis enriquecidos, lo tuviésemos todo en Él. Él es el todo en todo. No se merece otro lugar, sino que Él sea el todo en toda nuestra vida. Por eso es que dice Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia, sea lo más alto, lo más sublime, lo primero. Hermanos, si Cristo, siendo el todo, se dejó tener en nada por amor de cada uno de nosotros, para que nosotros lo tengamos todo en Él, entonces Jesucristo debe ser el todo en nuestra vida. El todo en nuestra vida. Que por lo tanto, que con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, como hemos cantado, que le pertenezca a Él, que le rinda culto a Él, que le sirva a Él, en todo momento, en toda circunstancia. Él sea la razón de nuestra vida, Él sea nuestro todo, porque Él, siendo el todo, estuvo dispuesto a ser tenido en nada para que todo lo tengamos en nosotros. Por lo tanto, no se merece otra cosa que todo de nuestro ser. Que el Señor nos bendiga.